Bienvenidos, en este video estaremos trabajando con la lección 3.4 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con todos los derechos reservados de dicho material. Esta lección, la lección 3.4, lleva por título Usando sentencias de control de transacciones. Comenzamos. Bien, en lecciones previas, sobre todo en la lección anterior, hablábamos de que pues no todas las instrucciones de SQL pueden ser utilizadas dentro de bloques procedurales. Hablábamos, por ejemplo, de que instrucciones del DDL, del lenguaje de definición de datos, como el crear una tabla o algún objeto, al igual que el ceder permisos, revocar permisos, son dos ejemplos de tipos de instrucciones que no podemos utilizar de manera directa en un bloque procedural. Se nos comentaba existe una manera que es mediante una sentencia dinámica o con SQL dinámico, que posteriormente o más adelante estaremos abordando en el curso. Sin embargo, de manera directa no podemos emplearlas. Lo que vimos que sí podíamos emplear pues son sentencias del DML, el lenguaje de manipulación de datos, el utilizar la instrucción de select que nos devuelva una fila. Y algo de lo que también se mencionó fue el uso del lenguaje TCL, o lo que es el lenguaje de control de transacciones. Pues bien, esta lección tiene como objetivo precisamente abordar este punto. Cuenta con podríamos decir tres objetivos. Principalmente definir qué es una transacción. Vamos a hablar de a qué se le conoce como transacción y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El otro objetivo dice construir y ejecutar sentencias de control de transacciones en PL/SQL. Aquí, bueno, vamos a construir sentencias, vamos a ejecutar estas sentencias y a ver cuál es el comportamiento que tienen a través del uso de los comandos del lenguaje de control de transacciones. Finalmente, bueno, en el último punto no es un objetivo, simplemente nos dicen que si estamos utilizando la aplicación Oracle Application Express, al menos la que nos ofrece Oracle con fines académicos, pues dice los commits, los cambios se validan de manera automática. Cada que hago un insert, un update, un delete en el Apex de manera directa, de manera automática, esos cambios se están volviendo perdurables o se persisten en la base de datos. De esta manera, pues si estamos utilizando Apex, pues no vamos a ver la diferencia, o a lo mejor no le vamos a encontrar sentido a las instrucciones commit y rollback que vamos a estar utilizando. Se nos sugiere trabajar en un entorno local. Precisamente, bueno, aquí yo les sugiero trabajar en un entorno local, por ejemplo, en una instalación en su laptop o con un servidor institucional, por ejemplo. Bien, bueno, avanzamos. Dice: en esta lección aprenderás cómo incluir sentencias del lenguaje de control de transacciones. Estas sentencias es el commit, el rollback y el save point. Cómo incluirlas en bloques procedurales. Las transacciones frecuentemente tienen múltiples partes o múltiples pasos. Es decir, el realizar o llevar a cabo una tarea en muchas de las ocasiones nos lleva a una serie de etapas, una serie de pasos, los cuales pues se deberían de completar todos estos pasos, no caer en una situación donde alguna etapa o algún paso no se cumplió. Precisamente eso es lo que nos lleva a tener que ocupar lo que es el manejo de transacciones. Si algo ocurre, podríamos decir, si tenemos una serie de pasos y digamos que el tercer paso, pues hubo algún problema con el tercer paso,
ya sea por alguna falla en la red, por algún error de los datos introducidos, etcétera, pues la integridad de la base de datos podría verse afectada, en el sentido de que 2 de los 3 pasos sí se ejecutaron, lo cual llevó a modificar la información. Sin embargo, el tercer paso pues no se realizó y no se culminó todo este proceso. Hablando en un ejemplo donde tenemos una tarea, un proceso más grande que incurre en tres etapas o 3 pasos. Dice, entonces, si hay algún problema en el que solamente se realizaron 2 pasos o 2 etapas, dice, los cambios pues no se van a realizar en la base de datos, porque la sentencia commit pues nunca fue lanzada, nunca fue ejecutada. Vamos a ver más adelante qué hace esta sentencia commit. Dice, el rollback y el save point son sentencias que nos van a dar un control adicional sobre lo que es el procesamiento de transacciones. Bien, ¿qué es una transacción? Hace un momento hablaba y les comentaba de que en ocasiones una tarea lleva una serie de pasos. Bien, aquí nos dicen, una transacción es una lista inseparable de operaciones de la base de datos. Imagínense una lista de instrucciones que no podemos dividir. Toda esa lista es una sola cosa, es un todo. No podemos permitir que si tengo una lista de pasos que incluye a lo mejor 10 instrucciones, de esas 10, 6 se realicen y 4 por alguna situación, algún error, algún mal dato introducido, 4 no se lleven a cabo, dejando ese proceso a medias. Entonces, por eso dice, una transacción es una lista de operaciones de base de datos inseparable, deben ser ejecutadas de forma completa o en caso contrario no realizarse ningún paso, ninguna etapa. Las transacciones nos ayudan a mantener la integridad de la base de datos, de la información. Esto va a evitar que tengamos algún registro que lleva varias etapas o varios pasos y que ese registro, por ejemplo, quede a medias, quede inconcluso. Por dar un ejemplo, les doy o les comento esto del registro. Entonces, el manejo de transacciones nos ayudan a mantener esa integridad y garantizan que la base de datos siempre esté en un estado consistente, que la información esté completa, no esté pues de alguna manera a medias. Uno de los ejemplos más comunes cuando hablamos de transacciones, por ejemplo, es una transferencia bancaria. Nos ilustran aquí un ejemplo en el cual un cliente de un banco transfiere dinero de una cuenta de ahorros a una cuenta de cheques, y a lo mejor podríamos verlo como una sola operación. Sin embargo, dice, la transacción puede consistir en 3 operaciones separadas o en 3 pasos separados. Esta transacción principalmente tendríamos que hacer 3 cosas. Número 1, decrementar o hacer un retiro de la cuenta de ahorros. Una vez que ya se ha hecho el retiro de esa cuenta de ahorros, entonces ahora se debe de incrementar ese monto, se debe de incrementar el balance de la cuenta de cheques, agregarle ese monto a la cuenta de cheques. Y el tercer paso pues consiste en el registro de esa transacción en una especie de bitácora, de log, de diario de transacciones, en el cual se tenga la información de todas las transacciones que se han llevado a cabo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, dice, si no hay fondos suficientes en la cuenta de ahorros? Si en mi cuenta origen no tengo los suficientes fondos, ¿procederá o debería proceder la transacción? Dice, ¿serían los fondos agregados a la cuenta de cheques? Si no hay fondos suficientes, pues no, claro que no. El registro de la transacción sería agregado en esta tabla de
de diario de transacciones o de log de transacciones, qué piensan que va a pasar. Entonces, como ya lo hablábamos, pues el llevar a cabo este ejemplo pues consiste en tres pasos que nos lo ilustran en la parte inferior. Decrementar el balance o de retirar el monto de la cuenta de ahorros, pues implica hacer un update precisamente en la tabla de cuentas de ahorro. Retirar, por ejemplo, 500 pesos o dólares de una determinada cuenta de ahorros. El siguiente paso es incrementar o depositar ese monto en una cuenta de cheques, lo que se está reflejando en un segundo update, y se le está sumando esa cantidad de 500 pesos. Finalmente, registrar esa operación en una tabla, pues que ya es una especie de bitácora o de diario sobre todas las transacciones que se han hecho. Aquí podemos imaginar o suponer que se está insertando este registro en la tabla de journals, en el cual se indica que la transacción que de la cuenta 3209 hubo un retiro para la cuenta o una transferencia que fue a parar a la cuenta 3208, y eso tiene que ver con un monto de 500 pesos. Entonces, como hemos venido comentando, una transacción es una serie de pasos o de operaciones. Retomando el ejemplo del banco, pues nos ilustran aquí esos tres pasos. Primero, se hace el retiro de la cuenta de ahorros. Si todo va bien, si esta primera instrucción tiene éxito, pasamos a la segunda, en la cual pues se debe de depositar ese monto en la cuenta de cheques. Si tenemos éxito, entonces se registra esa operación en la tabla, en la bitácora. Si los tres pasos han tenido éxito, hemos llegado al término de este proceso, entonces podemos decir lanzar la instrucción de commit. Esta instrucción, de alguna u otra forma, es como palomear o es como validar que la información que se ha modificado durante los tres pasos pues ahora está correcta, ya se validó y puede guardarse en la base de datos. Pero en un escenario alterno, ¿qué sucedería, por ejemplo, si no hay fondos suficientes, si a lo mejor el número de la cuenta está equivocado, si hay algún fallo en el hardware o en la red, de tal manera que uno o dos pasos, por ejemplo, no se llevan a cabo? Entonces no puede quedar la operación a medias. Lo que tenemos que hacer es revertir o deshacer esos cambios que hemos hecho en la información de una o de varias tablas, dependiendo de la situación. Aquí nos ilustran, por ejemplo, qué sucedería si, bueno, en la primera etapa o en el primer paso se decrementa, se hace el retiro del monto de la cuenta de ahorros, va todo bien. Sin embargo, al llegar al segundo paso hay un error de distinta índole, como ya mencionábamos. Aquí mi operación quedaría medias, en la cual se retiró el dinero, pero nunca se depositó en la cuenta de cheques. Entonces, esto no puede suceder. ¿Qué tenemos que hacer? En el momento en que se detecta un error, se aplica una instrucción rollback, es decir, se va a deshacer todo lo que se había hecho, o todas las instrucciones que sí habían tenido éxito se van a deshacer para dejar la base de datos tal como estaba antes de iniciar la transacción y evitar que la información o el proceso se quede a medias. Entonces, ¿cuáles son las sentencias? Pues ya lo veíamos en las diapositivas anteriores. Tenemos tres comandos o tres sentencias para controlar las transacciones. Mediante estas sentencias, pues nosotros podemos hacer que los cambios perduren o sean descartados. Estas tres sentencias, estos tres comandos son commit, rollback y savepoint. Los comandos de control de transacciones son válidos en bloques procedurales y por lo tanto pueden ser usados directamente en la sección de ejecución o en la sección de excepciones de un bloque.
El primero de ellos, hablemos del comando commit. Como ya lo mencionábamos, el comando commit dice, se usa para hacer que todos los cambios, que todas las modificaciones hechas por instrucciones SQL se vuelvan perdurables, que los cambios permanezcan en la base de datos. Si una transacción finaliza con una sentencia commit, todos los cambios hechos a la base de datos durante esa transacción van a perdurar, se van a guardar de manera permanente. En este ejemplo en esta diapositiva tenemos aquí un ejemplo muy pequeño en el cual en un bloque anónimo se realiza una inserción, se está modificando en este caso el contenido de la tabla al agregar una nueva fila, y en la siguiente línea, bueno, se está confirmando, se está indicando mediante una instrucción commit que los cambios hechos en la línea anterior, desde el inicio del bloque anónimo, pues perduren, se mantengan en la base de datos. Noten que la palabra end, la palabra fin, no señala el fin de la transacción. La palabra end indica el fin del bloque, no de la transacción. Una transacción finaliza en este caso con el commit. Y una transacción puede incluir inclusive múltiples bloques. Una transacción pues puede llegar a, si tenemos bloques anidados, a abarcar varios bloques. El siguiente comando es el comando rollback. Este comando me sirve para descartar cualquier cambio que hubiese sido hecho en la base de datos después del último commit. Es decir, hace un momento les comentaba, en el ejemplo la transacción termina con la instrucción commit. Ahí se acaba la transacción. Después de ese commit, que le estoy indicando todos los cambios que se mencionaron en las instrucciones anteriores, guárdalos. Ahora sí, déjalos permanentes, se van a quedar en la base de datos. Después de ese commit puedo tener una segunda transacción. Entonces, si en esa segunda transacción, antes de su commit, tenemos un rollback, se van a descartar todos los cambios que se hayan hecho hasta pues donde finalizó la transacción anterior. Si la transacción falla, como dice aquí, o finaliza con un rollback, entonces ninguna de las sentencias tomarán efecto. Veamos el ejemplo que tenemos en la parte inferior. De nueva cuenta se está haciendo una inserción, se está agregando un registro a una tabla. Sin embargo, la instrucción que viene inmediatamente después es un rollback. Lo que ocurrirá es que va a deshacer o va a descartar las modificaciones hechas, en este caso por la instrucción de inserción previa. Posterior al rollback viene una instrucción de inserción, se está agregando una nueva fila con los valores 5 y 6, y enseguida viene un commit. Esto que hará, pues va a confirmar o va a hacer perdurables los valores o las modificaciones hechas tras la última transacción. En resumen o en concreto, la fila 3 y 4 finalmente no estará en la base de datos porque fue descartada. Sin embargo, la fila con los valores 5 y 6 sí aparecerá en nuestra base de datos porque se han hecho perdurables esos cambios. Un save point es algo así, imaginemos un punto de restauración de Windows en el cual podemos hacer un retroceso a cómo estaba nuestro sistema operativo hasta cierto punto, en el punto en el que hayamos hecho esa marca de restauración. Pues bien, un save point es en sí una marca, es un punto intermedio en una transacción. Puede suceder que en una transacción algo grande en cuanto a líneas de código, no deseemos que si hay un error se descarten todas las modificaciones. Podríamos a lo mejor dividir nuestra transacción en varias partes y decir, si ocurre un error en la parte 2 de la transacción, bueno, descarta todo desde el inicio de la parte 2. No elimines o no descartes todo desde el inicio de la transacción, sino nada más a partir de este punto. Entonces el rollback
mientras que el save point es una marca, es un punto intermedio en la transacción. El rollback dice va a devolver los valores al punto de este save point o de esta marca. Veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos un número de inserciones. Tenemos una primera inserción con los valores 7 y 8. Se está agregando una fila a una tabla con los valores 7 y 8. Inmediatamente después se crea el primer punto o la primera marca dentro de toda esta transacción, que lleva por título MySP1. Después viene una segunda inserción con los valores 9 y 10 y enseguida una segunda marca, un segundo punto. Enseguida tenemos una tercera inserción con los valores 11 y 12. Y posteriormente pueden ustedes apreciar que viene un rollback, pero no le estoy indicando deshaz todo, sino le estoy indicando deshaz todo hasta el punto de marca o la marca número 1. Esa es esta. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues va a deshacer los cambios hechos o entre el rollback y la marca 1, el save point 1. Es decir, la inserción con los valores 9 y 10 y la inserción con los valores 11 y 12 se van a descartar. Ya no van a estar en la finalmente no quedarán en la base de datos. Posteriormente al rollback viene una nueva inserción que dice agrega una nueva fila con los valores 13 y 14 y finalmente viene el commit. ¿Cuáles son los valores que se van a quedar en nuestra base de datos finalmente? Pues la fila con los valores 7 y 8, dado que esta fila nunca se deshizo. Los cambios que se descartaron fueron los cambios entre el rollback y el punto 1. Si en lugar de haberle colocado un punto, decirle deshaz todos los cambios hasta cierto punto, si nada más le hubiéramos dicho rollback, entonces sí se hubiesen descartado también los valores de la primera inserción. En ese caso le dijimos descarta todo lo que esté anteriormente hasta el punto 1 o el save point 1. Cuando llega el commit le dice bueno, inserta estos valores y bueno, hazlos perdurables. Y aquí termina la lección. La lección es muy cortita. Básicamente pues nos introduce a lo que es el control de transacciones, a la administración, el control de las transacciones. Ya mencionamos una transacción, podemos visualizarla o imaginarla como una lista de instrucciones o de procesos indivisible, es decir, no podemos separarla. La idea aquí es que se haga todo o no se haga nada. Sin embargo, bueno, hablamos que para poder llevar a cabo esto necesitamos echar mano de 3 instrucciones o 3 comandos. La primera de ellas es el comando commit. El comando commit hace perdurables todos los cambios desde que inició la transacción hasta esa línea. El comando rollback, de manera contraria, va a descartar todos los cambios hechos, ya sea desde el inicio de la transacción o los cambios hechos posterior a cierta marca o a un cierto save point. Y el save point pues es esa marca intermedia, es decir, si mi transacción es algo compleja, aun cuando hemos dicho que la idea de una transacción es que se realice completa o no se realice, pero podríamos tener casos donde si ocurre un error, no me gustaría que se descarten todos los cambios, sino si mi transacción la puedo partir en varias porciones o en varias divisiones, a lo mejor me interesaría que si hay un error en la división 2, solamente se descarten los cambios realizados desde el inicio de esa división, o no que se descarten todos los cambios desde la división 1. Bueno, básicamente esa es la idea en un save point, de que no descartar todo, sino ciertamente algunas líneas a partir de un punto en la transacción. Y recuerden la instrucción end, bueno, finaliza un bloque, no finaliza la transacción finaliza con el commit.
Entonces, en resumen, hemos hablado de cómo definir una transacción, hemos visto algunos ejemplos, se construyó o agregamos sentencias de control de transacciones en los ejemplos en un bloque procedural. Vamos ahora a ver, les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Para ello voy a utilizar la aplicación Oracle Developer. Yo ya tengo una instalación local, por lo tanto, como les comentaba al inicio, si utilizábamos el Apex académico, el Apex que nos proporciona la currícula de Oracle, pues ahí no podemos corroborar el uso de estos comandos, dado que Apex de manera automática, cada que lanzo una instrucción de DML, un insert, un update, un delete, inmediatamente los está haciendo perdurables, está lanzando de manera automática el commit. Entonces no puedo apreciar yo realmente la diferencia o el uso. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tengo yo una tabla que la he llamado colores. Ahorita mi tabla no tiene nada, está vacía, y tengo un bloque anónimo. Aquí está mi bloque anónimo. Y dentro de este bloque anónimo, si analizamos el código, vamos a ver una primera transacción. En esta primera transacción que tengo ahora resaltada en azul, seleccionada, en la primera línea se va a realizar o se indica que se haga una inserción. Después hemos colocado una primera marca, un primer punto, el punto 1. Después tengo una segunda inserción, quiero agregar la fila con los valores 2 y azul. Posteriormente tengo un punto 2. Enseguida tengo una tercera inserción con los valores 3 y naranja. Y enseguida le estoy indicando, ¿sabes qué? Deshaz todo lo que esté anterior hasta el punto 1. ¿Qué es lo que estoy indicando? Que estas dos inserciones sean descartadas, que no las considere, como si nunca hubiesen ocurrido. Posteriormente al rollback le digo inserta una nueva fila con los valores 4 y negro, y luego se le está indicando commit. Es decir, ahora sí, haz los cambios perdurables, los cambios que queden en la base de datos. Posterior a este commit, se le está indicando una segunda transacción. En esta transacción le estoy indicando que inserte una fila con los valores 5 y blanco, la cadena blanco. Y le estoy indicando ahora rollback. Notarán que no le estoy dando un punto, sino le estoy diciendo deshaz todo. Podrían pensar que se va a deshacer todo desde acá. Sin embargo, recuerden que mi transacción terminó aquí, mi transacción anterior, y aquí se confirmaron los cambios. Entonces, el rollback ya no va a deshacer nada de lo que está en la primera transacción, porque esto ya fue confirmado. Lo que va a deshacer el rollback es todo lo que esté antes, todas las instrucciones, todos los cambios realizados desde el fin de la transacción anterior hasta el punto donde estoy indicando el rollback. Entonces, ¿qué se va a deshacer? Se va a deshacer esta instrucción. Después del rollback viene un insert, una nueva instrucción de inserción con una fila con los valores 6 y grid, y después tenemos un commit. Estamos haciendo perdurables los cambios. Lo voy a ejecutar. Listo. Me indica que mi bloque tuvo éxito, y veamos ahora cuáles son los valores que tenemos en la tabla de colores. Aquí está. Tenemos 1 de rojo, la primera fila. Después de ahí salta hasta 4 y negro, es decir, hasta esta fila. ¿Por qué azul y naranja no están en la tabla? Bueno, recordando, porque le dijimos descarta todos los cambios hechos, todos los cambios que se encuentren antes entre el punto 1 y el rollback.
todas estas dos instrucciones se han descartado. Y luego tenemos 6 y gris. ¿Por qué no está 5? Pues porque le indicamos un rollback. Deshaz todos los cambios desde que inició la transacción. Y bueno, aquí estamos comprobando de que los cambios que fueron aprobados o que fueron validados de la primera transacción, pues esos siguen en la base de datos, siguen en la tabla. Aquí está rojo y negro. Sin embargo, blanco pues sí fue descartado. La transacción anterior terminó aquí, ahí empieza una nueva. Y aquí estoy indicando deshaz todo lo que he hecho desde que inició la transacción. Entonces lo único que había es esta instrucción. Finalmente viene el commit y lo único que perduró de esta última transacción fue la inserción de la fila con los valores 6 y gris. Entonces aquí podemos comprobar el uso de estos comandos. Ahora bien, de repente existe la duda o la inquietud pues entonces ¿qué chiste tiene insertar 100 líneas de código si después le voy a decir rollback? No se trata de construir y luego descartar, o de hacer cambios muchos y luego descartarlos. Si este bloque siempre lo corriera así, no importa las veces que lo corra, siempre me quedaría el mismo resultado: rojo, negro y gris. Nunca se va a insertar azul y naranja si lo corriera tal como está. ¿Cuál es la finalidad del rollback? Bueno, más adelante en lecciones posteriores estaremos trabajando con la sección de excepciones. La sección de excepción me ayuda a atrapar errores. Si ocurre un error, es como si yo les dijera, si hay un error, entonces estas son las indicaciones que debes realizar o llevar a cabo en caso de que haya un error. Pues bien, ahí en esa parte es donde generalmente se coloca el rollback. En el momento en que le digo si ocurrió un error o si tuvo una respuesta negativa o algo pues que no era lo que yo esperaba, entonces ahora sí, rollback, deshaz todo o deshaz todo hasta cierto punto. Ese es el uso más adecuado del rollback. Más adelante que veamos excepciones, pues les va a quedar más claro. Sin embargo, ahorita lo que deben de comprender o entender es qué hace cada una de estas tres comandos del lenguaje de control de transacciones. Bien, vamos ahora a revisar qué dice la práctica. Tenemos nuestra práctica de la lección 3.4, en la cual, como en la mayoría de las prácticas, viene una sección de vocabulario en la cual hay que identificar de los términos que se nos presentan al final de la lección. Bueno, hay que asociar según la definición de qué término se está hablando. Dice el primero, es una lista inseparable de operaciones de base de datos que deben ser ejecutadas de manera completa o no ser ejecutadas. El segundo dice, se usa para descartar cualquier cambio que fue hecho de la base de datos después del último commit. El tercero dice, es usado para marcar un punto intermedio en el procesamiento de una transacción. El cuarto dice, es una palabra usada como señal del fin de un bloque procedural, no el fin de una transacción. El quinto, la sentencia utilizada para hacer que los cambios en la base de datos sean permanentes. Bien, en la siguiente sección, en la sección práctica, bueno, aquí nos remarcan con rojo, si estás usando el Apex académico, pues no vas a poder comprobar los commits y el rollback. Por esa razón yo lo he hecho en una instalación local. El primer ejercicio dice, ¿cuántas transacciones se muestran en el siguiente código? Dice, explica tu respuesta, explica tu razonamiento. Tenemos un código y hay que decir cuántas transacciones hay ahí. Número 2, dice, crea la tabla especies en peligro, ejecutando las siguientes instrucciones. Nos piden crear una tabla con estas instrucciones. Una vez que ya la han creado, dice, examina el siguiente bloque.
Si tú ejecutaras este bloque, es decir, si en el supuesto de que ustedes lo ejecutaran, ¿qué datos ustedes piensan que se van a guardar en la base de datos? Es decir, antes de ejecutarlo, analicen el código, razonen su respuesta, cuáles datos, cuáles filas se van a quedar, van a perdurar en la base de datos. Den una respuesta. En el punto 4, bueno, ahora sí nos piden, ejecuta el bloque y comprueba tu teoría o evalúa tu teoría, confirma que los datos que tú proyectaste o los datos que tú dijiste pues realmente fueron agregados. En el punto número 5 dice examina el siguiente bloque. Si tú fueras a ejecutar este bloque, ¿qué datos crees tú que serían guardados en la base de datos? Primero analicen el bloque y den una respuesta y posteriormente ejecuten el bloque para comprobar su respuesta. Bien, pues esto es todo en cuanto a la lección y en cuanto a la práctica. Espero que les sirva, que les sea de mucha ayuda. Y bien, nos vemos en la siguiente lección.